Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Ya lo oramos hace un ratito y pues hemos sido convocados como siempre para ser instruidos a través de su palabra. Seguimos en este precioso capítulo 8 de Romanos y hoy nos toca ver del 12 al 18 esta pequeña porción, pero muy nutrida, como pues todo el libro de Romanos ha sido muy confrontador para nuestras vidas. Y es importante observar que pues el Señor nos viene hablando en reiteradas ocasiones de lo que ahorita nos comentaba nuestro hermano Sebastián, de que pues no hay más que dos equipos, no hay más que dos lados, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Jesús lo dijo de esta manera, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, no nomás no me ayuda, sino me estorba, está en contra mía, está haciendo lo contrario que yo estoy haciendo. Yo estoy tratando de juntar y él no nomás no me ayuda y está sentado, no. Él está desparramando, o sea, esas cosas son muy claras que nuestro Señor nos lo dijo cuando pisó esta tierra. Y está estipulado. Aquí esta cuestión del Espíritu es súper importante entender. Y me encanta este título porque es muy parecido al anterior, lo comentábamos ahorita. Aunque ahorita nomás dice por el Espíritu de Dios. Y la semana pasada era viviendo, ¿verdad? Viviendo por el Espíritu o en el Espíritu. No, viviendo en el Espíritu. En el Espíritu, ok. Y ahora es por el Espíritu de Dios. Es importantísimo entender y comprender en nuestras vidas que si no es por el Espíritu de Dios, para nosotros sería imposible seguirle. Y es exactamente eso lo que está tratando Pablo, obviamente guiado por medio del Espíritu, escribiéndole a esta iglesia que estaba creciendo en Roma, esta carta. Y en este capítulo 8 está contundentemente. Ya nos ha dicho cosas impresionantes. Y nos sigue marcando, ¿no? Nos sigue marcando y nos sigue confrontando y manifestando que las cosas son así. Que si no es por el Espíritu, pues, ¿cómo te lo explico? O sea, es imposible que puedas seguir al Señor. Que intentes siquiera seguirlo, ¿no? Vamos a entrar de lleno. Tenemos un objetivo ahí. Salud. El objetivo dice así, tomar como hijos la mano del Espíritu de Dios para ser guiados sin temor a nuestra herencia de gloria. Es decir, ya como hijos debemos, el hecho de que le pongan aquí tomar la mano, pues es como no ignorar, ¿no? O sea, no ignorar lo que el Espíritu nos susurra, nos dice. Les mandé por ahí una lista de los atributos y de la obra del Espíritu, lo que hace en el Hijo de Dios, es decir, porque no lo hacen todo ser humano, sino en aquel que el Espíritu entra. Entonces esta parte de tomar la mano, les decía, es como, o sea, estar atentos a, ¿verdad? Estar atentos a el Espíritu que Él nos va a guiar. O sea, nosotros no sabemos el camino, Él nos va a guiar. Y les comentaba que de esta lista es importantísima observarla y está apoyada con los versículos. O sea, está apoyada con los versículos para que observen que lo que dice eso hace. ¿La tiene ahí a la mano, hermanita? Es que lo estaba buscando. Que alguien lo tiene ahí a la mano del que mandé. Ver, porque la estaba buscando. Hoja, no, es la hojita. Ahí está mero abajo y más para arribita tantito. Dice atributos, sí. Aquí ya lo tengo aquí. ¿Ya lo tiene? Sí. Ok. Atributos del Espíritu Santo. Obviamente es en los hijos. Dice, es consolador,
Juan 14, 26. Es maestro, Juan 16, 13. Es espíritu de verdad, Juan 15, 26. Es poder de Dios, Hechos 1, 8. Es santo y es santificador, Romanos 15, 16. Es espíritu de vida, es espíritu de adopción, o sea, espíritu de vida 8.2 Romano y 8.15 Romanos de adopción. Y luego me impresionó esto, es omnisciente, todo lo sabe. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Es omnipresente, está en todas partes. Salmos 139, 7. Y es omnipotente, todo lo puede. Lucas 1:35. ¿De quién está hablando? Es el mismo. Es el mismo Dios. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Quién puede hacer eso? Es el mismo Dios. Es increíble. Y luego después acá las acciones, lo que hace cuando entra en un hijo de Dios, cuando entra te guía a toda verdad. No voy a decir ya las citas, pero ahí están. Te guía a toda verdad. Da testimonio de que somos hijos de Dios. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Nos da libertad, nos da poder para testificar, nos llena de gozo y de paz, nos enseña y recuerda la palabra de Dios. O sea, hace todas esas cosas el Espíritu. Por eso es que el título es, bueno, ya no me que te tomes de la mano. Por el Espíritu. O sea, si no fuera por Él, no podemos ser guiados, ni siquiera podemos ser confrontados, porque Jesús lo dijo, y ahí también viene en la lista, más que creo que no llegué. Él es el que nos puede confrontar de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que me dice que soy pecador. De otra manera sería imposible que yo me diera cuenta. Nos convence de pecado y de justicia. ¿Quién? El Espíritu, no yo. Es por Él que podemos entonces caminar siguiendo los pasos de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? No, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Es que, bueno, no tengo la... ¿aquí? Sí, va a salir en televisión, no es cierto, no vas por ahí, por favor. No, es porque se está grabando. Bueno, no, no recuerdo muy bien cuál es el versículo. Y no vi la lista, ¿verdad? Pero me imagino que viene que Él nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia, nos redarguye, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuál es la cita. Primera de Timoteo 3:16. Bueno, es lo que hace el Espíritu, ¿verdad? Sí, y definitivamente vamos a encontrar mucha similitud, porque la palabra de Dios es Jesús mismo. O sea, es el verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Estamos hablando del mismo, exactamente. Y tenemos un versículo para atesorar de esta semana, el 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que cualquier situación de angustia o de padecimiento, nos dice nuestro Señor en su palabra que no te apures, o sea, todo eso va a quedar muy corto para la gloria venidera, lo que ha de manifestarse un día, ¿verdad? Muy bien. Sí, tenemos ahí en nuestras hojitas 3 secciones. La primera es del 12 y 13, somos deudores. El 14 y el 16 somos guiados. Y el 17 y 18 somos coherederos, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco, como siempre, versículo a versículo, y que el Señor nos vaya hablando a nuestro espíritu. Así es, bueno, leo el primer versículo y dice así, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿verdad? Y aquí vuelve a manifestar otra vez lo que comentaba nuestro hermano Sebastián. Dice, es que creo que voy a decir lo mismo. Pues es que está hablando de lo mismo. Verdaderamente Pablo está siendo muy, muy reiterativo. Obviamente es el Espíritu a través de la pluma de Pablo. Y nos dice cosas
muy contundentes, y esta parte de que así que, está hablando así de que de todo lo que hemos leído, que lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, hermanos, le está hablando a los hermanos, o sea, no se nos olvide que deudores somos. ¿Por qué soy deudor? Porque si el Espíritu no hubiera entrado, yo no podría seguir al Señor. No. Y si el Espíritu no entra en mi vida, es imposible. Nos acaba de decir que en la carne es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y somos deudores porque yo no tengo la capacidad como ser humano primero, de ver el Espíritu y decir, aquí anda el Espíritu, déjame meterlo a mí, déjame meterlo. No puedo, es imposible. Si no lo hace Dios directamente y mete su Espíritu en mí, entonces soy deudor. ¿Sí? Pues deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahorita vamos a seguir con lo demás. Así que dice la primer preguntita ahí en nuestra hojita. Así que, hermanos, ¿qué somos? Deudores. Así es, somos deudores. Es el Espíritu que nos revela a decir que si toda mi vida serví a la carne, y lo que me espera parecería que alegría temporal, pero pues es lo que te hace ver el mundo nada más, pero realmente es tristeza, es soledad, es vacío. Y después ver la parte en la que dice, ¿qué prefiero de verle? Dice, mejor prefiero de verle a mi Señor porque me salvó, a estar en deuda con el mismo pecado, porque no voy a seguir viviendo por el pecado toda mi vida, ¿verdad? Entonces, ahora soy un esclavo por amor, soy un deudor por amor a Él. Claro. Porque sé que con Él, pues, aunque la consecuencia la vamos a pagar, porque la paga del pecado es muerte, algún día nuestra carne va a morir, pero va a haber una resonancia, una consecuencia eterna después, ¿verdad? Claro, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, así es. Increíble, gracias, hermano. ¿A quién somos deudores? Y vienen inciso A, inciso B. ¿A la carne? No. ¿Al Espíritu? Sí. Hay que contestar ahí, ¿verdad? No y sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario al respecto hasta ahorita? Muy bien. Continuamos. Versículo 13. Amor, ¿me ayudas, por favor? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Aquí lo que nos está diciendo, y es que parecida, porque nos dice claramente, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Hasta ahí está. Y luego después está el punto y coma. Y dice, mas si por el Espíritu, es decir, mas si vives por el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne. Entonces dice, coma, entonces vas a vivir. Eso es lo que está explicando Pablo. Más si por el Espíritu, vas a vivir conforme al Espíritu, entonces automáticamente vas a hacer morir las obras de la carne y vas a vivir. Recordemos, y nomás lo quiero recalcar, ahí en sus Biblias va a estar y ha estado se ha hecho notar mucho en este capítulo 8 la palabra espíritu. Y noten cómo en los versículos anteriores o en los posteriores, cómo cuando habla del Espíritu de Dios lo pone con E mayúscula y cuando habla del Espíritu del hombre es E minúscula. Y podemos diferenciar y saber de lo que está hablando. ¿Qué sucederá si vivimos conforme a la carne? Moriremos. ¿Qué sucederá si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne? Viviremos. Y me encanta porque lo pone tan claro. Claro. O sea, no es por nosotros que podamos hacer morir a las obras de la No, carne. por el sino Espíritu. Por el Espíritu. O sea, con E mayúscula. O sea, por ese Dios, Espíritu, así es. Nada más así puede suceder. Y recordar esta parte es que es bien importante, que el Señor está obrando a través de nuestras vidas, es obvio. Por eso es que
Por eso es que el mundo se confunde. Y por eso es que hay muchas doctrinas erróneas, porque es confuso, pero a la vez es claro cuando el Señor obviamente te lo revela. Cuando el Señor pone su espíritu dentro de mí, lo que ocurre es que mi espíritu muerto, el espíritu con E minúscula muerto que está en mí, el espíritu con E mayúscula entra en mí, resucita, lo revive, por eso renace de nuevo el espíritu. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Si no naces de nuevo, tengo que entrar al vientre de mi madre. No, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué le está diciendo? Es necesario nacer en el espíritu, renacer en el espíritu. Está muerto, renace otra vez. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios. Mi espíritu muerto no puede revivir solo. El Espíritu de Dios hablándole lo levanta. Porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo mora en vosotros, nos está diciendo eso. ¿Cómo te lo explico? Te va a hacer vivir, ¿verdad? Entonces, una vez que el Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu y lo revive, entonces podemos tener esa relación con el Señor. De otra manera es imposible. Es imposible. Y el Espíritu mismo nos va a enseñar, nos va a guiar, todas esas cosas, todas esas características que tiene el Espíritu para con nosotros. Adelante, bro. Usted me está acordando en Juan 11:25, que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Claro. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sí, eternamente. Esa es la parte, sí, porque Claro. quiero especificar esa parte que decía, moriremos y viviremos todos. Ok, todos Claro. vamos a morir en la paga del pecado, pero ¿vas a morir eternamente o vas a vivir eternamente? Sí. Parte también que la gente se confunde, pero pues está impreso en la escritura de diversas formas. A lo mejor no es el tema ahorita, pero lo comento. El que nace 2 veces, muere una vez. Y el que nace una vez, muere 2 veces. ¿Sí? Es claro, ¿verdad? Naces en la carne y tienes que renacer en el espíritu para que mueras una sola vez, ¿verdad? Y no para siempre. Y si naces una sola vez y no renaces en el espíritu, vas a morir en la carne y vas a morir esa segunda muerte que es la destitución de la gloria de Dios, de la presencia de Dios por la eternidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Versículo 14. Laura, mija, ¿me ayudas? Sí, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow, qué manifestación tan grande, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todo el mundo, no todo el mundo, ¿verdad? Como algún día, bueno, algún líder religioso lo dijo a todo el mundo, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Mentira, mentiras, es una mentira. Somos No. criaturas. Somos criaturas y creados por el Señor, así es, pero no todos son hijos de Dios. Si no, pues tantas cosas que dice el Señor en Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No a todos, a todo el que le recibió, ¿verdad? Y al que cree en su nombre. Y así puedo nombrar muchos versículos, pero bueno. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Por eso esa parte del objetivo de tomarnos de la mano del Espíritu, es decir, no ignorarlo, no desecharlo, sino estar atentos, poner atención, lo que el Señor me enseñe o me revele a través de su palabra y por medio de su Espíritu, pues obedecer, nos toca obedecer. ¿Qué papá no quiere que sus hijos le hagan caso? O sea,
De la misma manera, nuestro Padre quiere que le hagamos caso y que no andemos ahí. Si ya te dije, Juanito, que esto es así, ¿por qué no me obedeces? ¿Qué quieres que saque el cinto? O sea, ¿sí me explico? Entonces esa es la parte, o sea, que nos toca estar atentos, escuchar y estar... Y sabemos que nuestra carne es muy difícil y de cierto modo es imposible obedecerlo al pie de la letra, eso ya lo sabemos. Pero no por eso voy a estar despreocupado o desinteresado en obedecer lo que el Señor me dice, ¿verdad? Porque hay cosas contundentes y que puede que en una decisión que tome, si deseché la instrucción de mi Señor, puede que me arrepienta por el resto de mi vida, por no haberlo tomado en cuenta. No sé si me explico, pero creo que digo, a lo mejor algunos de una manera, a lo mejor algunos otros de otra, pero cometimos errores antes de conocer al Creador y de los cuales dijimos, híjole, si hubiera tenido la instrucción antes, no hubiera cometido este error, ¿verdad? Y que tanto me ha costado, o me sigue costando, o me sigue, ¿verdad? Cualquier situación, porque sabemos que las consecuencias pueden seguir. ¿El Señor te perdonó? Sí, si ya te rendiste delante del Señor, el Señor te perdona, por supuesto, y los pecados los avienta al fondo del mar, está escrito. Pero las consecuencias puede que sigan por el resto de tu vida, ¿verdad? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, adelante. Me vino a la mente ahorita David. Sí. Me vino a la mente David, ¿verdad? Oh. De que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y bueno, él también se equivocó, ¿no? Con la situación de Betsabé. Sin embargo, bueno, hubo un hijo, ¿verdad? Que murió, ¿sí? O sea, pienso yo que es la consecuencia. O sea, Dios amaba a David, por supuesto, pero pues no dejó que su hijo viviera de alguna manera, ¿no? Porque son las consecuencias del pecado, ¿no? Hubo varias ¿y qué es lo que consecuencias iba en yo a ese comentar? pecado. Pero sí. Porque él le dijo, o sea, que se arrepentía obviamente. Claro. Y que le diera como 5 veces lo que él había hecho. Y por eso el otro hijo abusó de la hija y fueron Sí, y Dios se lo dijo a través de Natán, se lo dijo muy claro. Bueno, la espada nunca se apartará de tu casa. Sí, ¿verdad? porque cuando Natán le cuenta la historia de la claro. ovejita y que no sé Claro. qué cosa. Y todo eso tiene, o sea, qué buen comentario, porque todo eso tiene un principio. Tomar en poco la palabra de Dios. Ajá, Y así fue, y así comenzó David. Tomaste en poco. Si le pasó eso al rey David, ¿ustedes creen que a nosotros no nos va a pasar si tomamos en poco la palabra de Dios? Por supuesto. Entonces, por eso es que hay que estar atentos y hay que estar obedientes lo más que podamos, pegados al Señor, porque en cuantito ignore, se oye fuerte, pero es la verdad lo que hacemos. Cuando el Señor nos dice algo y no lo hacemos, lo estamos ignorando. En cuantito ignore la palabra de Dios, yo puedo cometer errores muy graves en mi vida, que puedo arrepentirme por el resto de mi vida. Entonces, si conozco que estoy en una carne caída, prefiero estar pegado a mi Señor, para paso a paso, día a día, estar sujeto y pegado a mi Señor. Porque si me despego, lo que hizo David, ¿verdad? Se tomó en poco la palabra de Dios. Él, si hubiera seguido la palabra de Dios al pie de la letra como estaba estipulado, él debería de andar en la guerra. Sí. No estar en su casa viendo a ver qué hacía. Entonces, él debería estar en la guerra y no hubiera visto a Betsabé o lo que sea. Esas son pequeñas decisiones que se van atravesando en nuestras vidas y que si no estamos tomando en cuenta a nuestro Señor, podemos meter la pata muy fuerte. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos. Versículo 15. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 15? Sí, hermana. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. A ver,
quiero hacer una pregunta de las mías, ya saben que no viene aquí. ¿Por qué el espíritu de adopción está en minúscula? Y lo expliqué ahorita. Porque está hablando del hombre. Sí, claro, del hombre, pero sí. La respuesta corta es esa. O sea, no ha vivido, no ha renacido. Exacto, no está hablando. Del espíritu. Exacto, no, aunque haya renacido, hermana, porque no está hablando del Espíritu de Dios, sino del Espíritu mío que ha despertado. Porque habéis recibido, es decir, el espíritu de adopción. Recuerden que nosotros somos hijos adoptados, ¿verdad? Injertados en un, así es. De muchas maneras nos dice el Señor, pero es impresionante, ¿verdad? Porque nuestro Señor, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, a través de su Espíritu. Entonces, mete su Espíritu en nosotros y su Espíritu despierta nuestro Espíritu y entonces somos adoptados. De ese Espíritu está hablando. Adelante, hermano. Sí, gracias. Yo creo que la explicación más sencilla es porque el Espíritu Santo da libertad, no esclavitud. Entonces dice espíritu de esclavitud, haciendo referencia a que no es el Espíritu Santo, por lo tanto no puede ser manifestado como Espíritu de Dios. Por eso se pone en minúscula. Y entendiendo que la carta de Pablo a los romanos tiene un contexto del lenguaje, para los griegos la palabra espíritu tenía que ver con la cuestión de las emociones del ser humano, y de ahí residían los pensamientos. Por eso también lo pone en minúscula, porque está hablando ese espíritu de esclavitud que tenemos todos, consecuencia del pecado, porque a final de cuentas, perdón, es que traigo la garganta un poquito enferma, a final de cuentas, la concupiscencia, el pecado mora en nosotros. Correcto. Y de eso es relativamente de lo que está hablando. Por eso lo pone en E minúscula. Así es. Gracias, hermano. Muy bien. Y dice, el del espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La pregunta ahí, la primera preguntita en la hojita es, ¿por qué podemos estar libres del temor? Porque hemos recibido el espíritu de adopción. Y también el espíritu de adopción lo pone con minúscula. Sí, exacto. Y hay que profundizar en eso. Sí. ¿Cómo clamamos debido a lo anterior? Abba Padre. Así es. Una vez que hemos sido adoptados, clamamos Abba Padre, y eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde que pisó esta tierra. Venía primera de Juan. Sí. 4:18. 4:18. ¿Lo tiene ahí, hermanita? Sí. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Amén y amén. Así es. Así que el perfecto amor echa fuera el temor. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Versículo 16, hermanita Laura, ¿me ayuda? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y ahí está claramente. Ahí está claramente, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y está hablando de que el Espíritu de Dios es el que le manifiesta a mi espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? El mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu, así es. La semana pasada preguntaba el pastor, creo, en hojita, ¿verdad? El Espíritu, hay que recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Sí.
Lo puse ¿Cuál de los, finalizado. cuál de los tres? ¿Cuál es? Ah, pues el mismo. Es el mismo, así es. Increíble. Muy bien. Continuamos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Versículo 17. Hermanita, ¿me ayuda con el 17? Tú. María Antonieta. María. Maritón. Marita. Es que así le digo cuando la regaño. Muy bien. Porque Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gracias. Increíble. Esta parte de... viene en combo, ¿no? Lo decíamos, si somos hijos, ok, pues somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, también somos obviamente coherederos con Cristo, ¿verdad? Porque pues obviamente Cristo es el heredero, así es, a Él se le dio se le prometió, ¿verdad? En la simiente, ¿verdad? Dice, y con Cristo dice, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, esta parte viene integrada. Muchas veces, digo, antes me tocaba escuchar de pronto, ¿verdad? Que no, pero es que no tenemos por qué padecer. Y pues, bueno, pues es que si la Escritura dice, pues, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? O sea, no hay yo cómo decirte que no. Y tenemos que padecer porque a menos de que escondas a tu Salvador, pues no vas a padecer por causa de su nombre. No, sí, no vas a ser vituperado, exactamente. Pero si no lo escondes, déjame decirte que vas a padecer por causa del nombre. Y eso va a ser, pues el Señor nos lo dijo como bienaventuranza. Serás bienaventurado cuando por mi causa os vituperen. ¿Ya? Entonces, esta parte, pues es, y a la verdad, una vez que ocurra eso, nos vamos a sentir honrados, como los discípulos se sintieron cuando por causa del nombre los castigaron y los encerraron y creo que hasta los golpearon y ellos salieron gozosos por haber padecido por causa del nombre. Así es. Dice la preguntita ahí, dice, si somos hijos de Dios, ¿qué somos también? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a leer unos versículos que están por ahí. Laurita, mija, ayúdame con el Gálatas 3:29. Hermanita Leti, Gálatas 4 y 7. Hermanita Laura, me ayuda con Romanos 4:13. Y hermanita Tere, me ayuda con Gálatas 3:19, por favor. Sí. Si estás lista, Laura. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Así que si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Obviamente no está hablando de linaje de sangre, sino de fe, ¿verdad? Y somos herederos según la promesa. Recordemos que la promesa era por Isaac, ¿verdad? Y todo apuntaba a Cristo, ¿verdad? Obviamente. Adelante, hermanita. Es Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Amén, lo que nos comentaba hace un poquito también mi hermano. Correcto, o sea, es clara, la escritura es clara y nos manifiesta de que hemos dejado de ser esclavos por el Espíritu de Dios que ha morado en nuestros corazones. Adelante, hermanita. Romanos 4:13. Ujú. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa Ujú. de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén, que es la fe, exactamente. Así es, hermanita Tere. Sí, dice Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Está hablando de Y el la pastor misma hacía promesa. hincapié, era un nacimiento, Ah, claro. que no eran muchos. Sí, no, lo declara Gálatas, no sé si más adelante o más atrás, pero lo declara que no habla de las simientes como de muchas, sino de la simiente, de una sola que es Cristo. Así es, increíble. ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? Que padecemos juntamente Juntamente con él. con Él. Padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él Seamos seamos glorificados. glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Hay unos versículos ahí. Filipenses 1:29 Sí, y, ¿Dónde y vienen y esos Mateo versículos? 5. 11 y 12. ¿Dónde vienen esos En las versículos? hojas, en la hoja que bajas del En la hoja no viene. no, en la que viene. En la que viene Ah, la que contestada, viene sí. Vienen todos los. Ok. Sí. Filipenses 1:29, ¿lo tiene, hermanita? Yo sí, Sí. lo tengo. Y está Mateo 5, 11 y 12, que son las bienaventuranzas. Ahorita aquí la leo. Ok. Ok. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así O es. sea, y nos lo han concedido como algo muy bueno. Claro, se nos ha concedido. Antes Es di, un antes di honor. que se te concedió, sí. Que creas en Cristo. Tú no puedes creer solamente en Cristo. O sea, si no se te redarguye de pecado, de justicia y de juicio, no puedes creer. Y no solo eso, sino vas a padecer por causa del nombre. ¿Verdad? Y dice Mateo 5, 11 y 12, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, esto es una constante. Si tú no hablas de tu Señor, no vas a ser vituperado. Pero si tú sacas el nombre de Jesucristo en donde quiera que lo saques, déjame decirte que vas a ser vituperado por causa de su nombre. Wow, ahí está el Señor hablándonos. Preguntas, dudas, comentarios. Muy bien. Versículo 18. Hermano, ¿nos ayuda con el 18? Sí, Juan. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Increíble, ¿verdad? Pablo nos manifiesta, el Espíritu a través de la pluma de Pablo, dice, tengo por cierto, o sea, está segurísimo, ¿verdad? Que las aflicciones del tiempo presente, ahora, ¿quién lo está diciendo? ¿Ustedes creen que Pablo sufrió por causa del nombre? Muchísimo, hasta casi la muerte. Lo tuvieron por muerto. Lo tuvieron por muerto. De hecho, lo dejaron de apedrear porque... Ajá. Pensaba que Así estaba es. mal. Ujú. Y bueno, ¿quién lo está diciendo? Entonces, él dice que aún las aflicciones que ha recibido, por así decirlo, que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar un día, ¿verdad?
Es increíble, o sea, esta gloria yo creo que desde que el Señor nos llama, desde que el Señor hace morar su espíritu en nosotros, vamos teniendo esos empujes de gloria del Señor y obviamente debe de haber un cambio, una transformación en nuestras vidas, ir transformándonos en esta santificación poco a poco conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en esta carne caída y vendida al pecado va a ser imposible estar al 100%, pero sí debe haber evidencias de que el Señor está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. ¿Qué podemos y debemos tener, por cierto? Que las Que las aflicciones aflicciones del del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y yo me he puesto a pensar, digo, en este versículo de pronto mi mente viaja un poquito, y me pongo a pensar en el tiempo, porque a veces uno cree que pudiera faltar mucho tiempo, pero no sabemos la verdad. Y yo a veces hago este ejercicio, me gusta mucho hacerlo, o sea, como si el Señor ya está aquí. O sea, ya llegó el Señor, ya está aquí. Me pregunto yo, ¿qué importante va a haber para mi vida hacer en el momento en que el Señor aparezca en los cielos? Nada. No, nada importante para mí que hacer. Absolutamente. Oye, pero es que tengo que ir al trabajo. Nada. Es que tenía que depositar un cheque. Nada. Nada. Se acabó todo. En ese momento todo se acabó. Bueno, así debemos vivir para nuestro Señor. Saber que no hay nada más importante que hacer su obra, que manifestarle al mundo quién es Él, de dónde nos ha sacado, qué es lo que ha hecho en nuestras vidas y a quién merece gloria y honra, ¿verdad? Eso es lo que hay que manifestar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. La cita, hermano, que está en la 1 de Corintios 15, 54, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. En victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Así es, en un abrir y cerrar de ojos estaremos delante de Él. Y lo más impresionante, lo hemos platicado en otras ocasiones, en otros estudios aquí. Lo más impresionante va a ser que vamos a estar delante de Él limpios y sin mancha. Como si jamás hubiésemos dicho ninguna sola mentira. Como si jamás hubiera pasado ningún mal pensamiento en nuestras mentes. ¿No es eso maravilloso? Increíble. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios?